¿Qué fue? Dale, yo. Listo. Buenas, mi grupo está formado por Durley, Diego, Joan Manuel, Jesús David y mi persona, Naidit Muñoz. El día de hoy vamos a presentar un cineforo respecto a la película Silencio en el Paraíso. Y pues a continuación mi compañera va a dar una introducción respecto al tema. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, sobre el tema del filme, el 19 de noviembre se realizó el preestreno en las salas de Bogotá ante el auditorio de militares, a los que el filme no les cayó para nada en gracia. El barrio El Paraíso es el escenario donde las bandas armadas extorsionan a tenderos transportadores a cambio de no atracarlos. En esa zona se lleva la vida en las montañas en el sur de Bogotá. En el enorme sector de Ciudad Bolívar, donde vive la pobreza, unos más de 4.000 desplazados de sus hogares del conflicto armado y cuyo único lujo es la espectacular panorámica de la capital a sus pies. Casualidad o cosa, la documentalista Esmeralda Pinzón, la actriz que tiene a cargo el complejo logrado del papel de Susana, que es el eslabón en el negocio de los falsos positivos vividos realmente en el paraíso. El filme se aproxima con delicadeza al mecanismo de reclutamiento a jóvenes para convertirlos en falsos positivos. Se les ofrece trabajo fuera de la ciudad por unos días, pero nunca regresan. Silencio en Paraíso llega hasta ahí, todo calculado para que la justicia tenga que concluir que efectivamente las muertes han ocurrido en combate. Bueno, vemos que esa película, Silencio en el Paraíso, como dice la compañera Urley, fue grabada en el barrio El Paraíso, en el sur de Bogotá, y que expone lógicamente pues la precariedad social como el desempleo, los grupos armados, los grupos ilegales, el consumo de drogas, el abuso sexual, las adolescentes pues en etapa de embarazo y el mismo tema de las vacunas, todo lo que se muestra pues como que presentan los barrios. Lo que hace la película es pues como mostrar en estos dos personajes que son varios personajes, pero en el caso de Ronald y Lady, recrean como un amor, como para tenerle como la esperanza de un final feliz, pero es como para que uno esté como entretenido en eso, como parte pues que empiezo a analizar de la película. Bueno, ya profundizando más en el tema de la escenificación, que fue la que halló el juez Alexander Cortés, capitán del ejército retirado, hoy en el exilio por denunciar este tema, quien ejerció en el 2007 y 2008 como magistrado penal de la Brigada Militar 17 del Ejército de la ciudad de Garepa. En la zona bananera de Urabá, en el occidente del departamento de Antioquia, en el cumplimiento de una de las normas de establecer, verificar si realmente los muertos en combate fallecieron en hechos de guerra, Cortés abordó un sinnúmero de expedientes que estaban archivados, tales como en el de la brigada. Alcanzó a revisar 55 y al encontrar numerosos fraudes procesales, remitió los casos a la justicia penal militar ordinaria. Eso sí, Cortés tuvo el respaldo de Luz Marina Gil, entonces directora de la Justicia Penal Militar, posteriormente destituida. La película Silencio en el Paraíso refleja muchas familias colombianas que sin status quo de bienestar, donde la pobreza es tema asociada a múltiples factores como el desplazamiento forzado por culpa del control territorial que ejercen diferentes actores armados en las poblaciones, donde el Estado funge estos grupos armados impartiendo órdenes, ejerciendo presión por el control, bien sea de las economías ilegales o legales, ahondando las estructuras de poder, ejerciendo todo tipo de sometimiento sobre las poblaciones. En la localidad de Ciudad Bolívar, en los años 80 y 90, fue una de las localidades más receptoras de población víctima del conflicto armado y sobre todo desplazamiento forzado, donde la mayoría se asentaron en la zona montañosa de la localidad, barrios como El Lucero, San Joaquín y Paraíso, los que colindan con la zona rural de la localidad. Y al otro lado de la montaña, Tres Esquinas, Sierra Morena, Tres Reyes, que colindan con la zona periférica del municipio de Soacha.
donde también las opciones de vida digna son limitadas, pero siendo las zonas donde puede conseguirse un rancho en arriendo a un costo muy bajo, garantizando el techo para sus familias y sus lugares de origen que lo perdieron todo. Esto cabe resaltar, ¿por qué? Porque fue de las dinámicas de violencia, subordinación que permitieron que atrocidades como los falsos positivos fueran una práctica legítima y una política de Estado para mostrar cómo se estaba ganando una guerra a las guerrillas colombianas, la cual permitiría que el parte de los gobiernos extranjeros inversión en armamento, seguridad para la democracia, la cual fue causante de la deformación de la guerra, donde no se respetó el derecho internacional humanitario, al garantizar que la población civil, que es sujeto de extrema protección, y la sistematicidad en esta práctica. Se presentó varias zonas del país, dejó ver que dentro de la sociedad colombiana hay ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, y donde por supuesto las poblaciones más vulnerables son esa tercera categoría, donde por su misma condición ni siquiera el derecho fundamental a la vida se les pudo permitir que se ejerciera. Muy bien, Durley, muchas gracias. Bueno, digamos que cabe resaltar que estos asesinatos tenían como objetivo aparentar resultados de operaciones exitosas de nuestra policía, de nuestro ejército, ¿cierto? Con el fin de obtener descansos o condecoraciones o retribuciones económicas, digamos que Los ascensos. por presentar estas acciones, ¿cierto? Entonces, básicamente cuando se presentó el incidente, pues digamos que ya creo que la JEP en este momento creo que ya tiene algunos imputados por estos crímenes de lesa humanidad. Digamos que no solo se permitió, o sea, no solo se legalizó como una política de Estado, sino también dejó ver la aberración que hay dentro de la sociedad colombiana, donde por un descanso, por salir a estar con su familia, por un ascenso y por cosas como tan banales como esa, la vida de jóvenes que no tenían otra opción de buscar, digamos, riqueza o de buscar un trabajo digno. Oportunidades es la palabra. Entonces su vida no costara sino eso, que se les pusieran unas botas y, como se dice, quedaran en esa cuenta donde la guerra estamos dando de baja. En zonas como Catatumbo se pudo investigar y se pudo ver que dentro de esos hornos quematorios que se encontraron, que no se ha podido dar cuántos jóvenes quedaron en estas fosas comunes. En Villa del Rosario, una de esas zonas más afectadas, hasta en una fundación, se llama Renovación por Colombia, hay una investigación abierta por este tema de los falsos positivos, donde desaparecieron jóvenes, no mayores de 20 años. Entonces, el contexto colombiano nos deja ver que se ha malformado la sociedad. Ya digamos en el barrio El Paraíso las dinámicas territoriales son diferentes. Obviamente no por eso podemos decir que no hay control territorial, que no hay estructuras al margen de la ley. Obviamente que las hay, pero ya la dinámica económica tiene sus calles pavimentadas, hay digamos un tema de... Tú puedes conseguir desde un esfero hasta un pantalón, cualquier cosa puedes comprar porque hay un comercio ya como bastante estable en esa zona periférica, pero otras dinámicas de violencia se han ejercido en ese territorio. Ahorita es por el control y el uso de la tierra, que se ha expandido a barrios como Verbenal del Sur, Maravillas de Dios, ya que colindan con Quiva, con la parte rural de Ciudad Bolívar, y estos barrios, las dinámicas por el control y el uso para el tema de los tierreros y la venta de lotes ilegales, está permitiendo que se vuelva a ejercer ese control, que las dinámicas de violencia se perpetúen en un territorio, porque es que
hablando de casi 30, 40 años en una situación. Entonces pasa de un barrio a otro barrio más periférico. Ya los otros barrios quedan un poquitico más arriba del Paraíso, pero son barrios colindantes con el barrio Paraíso. Eso sí, sin contar, digamos, que no se conocen, digamos, en qué otras zonas del país pasó o sigue pasando este fenómeno. Digamos que se conoce lo que decía Durley, Villa Rosario, Ocaña, Soacha, Ciudad Bolívar, pero pues no sé en qué, digamos, que otro departamento, qué otra localización acá en Colombia también hacían esas prácticas, y pues a la fecha, de menos que son innumerables. Precisamente en la brigada en Garepa, Antioquia, hay una investigación abierta por unos falsos positivos de la parte de Urabá, de Chegorodó, Apartado Dabeiba. y de Dabeiba, Antioquia, que creo que es la fosa más común, más grande que hay, el tema de los desaparecidos de Dabeiba. Entonces, esto nos lleva a enmarcarnos de que hablar de paz es muy importante, pero la paz se tiene que hablar con la verdad. Las víctimas de estos falsos positivos y sus familias merecen saber dónde están sus seres queridos. Merecen saber qué pasó con ellos y el por qué ese destino tan cruel. Más que cualquier tema de reparación es el derecho a la verdad. Totalmente. Sí, compañero Jesús, iba a decir algo. Sí, yo digo que todo ocurre por la falta de oportunidades que tienen en ese tiempo los jóvenes, en cual ese reclutamiento que ellos hacían, como pudimos ver en la película, alquilaban las casas y pues iban simplemente a pedir trabajo, como lo dijo Durley, engañados, los llevaban a las afueras y ahí ocurría todo lo de donde los asesinaban y los hacían pasar por bandidos, por decirlo así, que hacían parte de grupos armados. Y sucedió en varias partes de Colombia. Ahí en la película podemos ver solamente lo que ocurrió en el barrio El Paraíso, que de Paraíso solo tiene el nombre. ¿Cierto? ¿Verdad? Ahorita frente al tema de los falsos positivos en el barrio Paraíso, se hizo el Museo de la Memoria. Esto se llevó a cabo precisamente porque se instaló el Metrocable, que fue una de los sistemas de transporte que le abrió otra vida y otra vía a estos barrios periféricos de Ciudad Bolívar, donde pues sí digamos, ha cambiado al menos la expectativa de las familias que habitan estos sectores. Pero son pañitos de agua frente a la problemática tan grave que se vivió. Sí, digamos que una de las medidas sería hacer, pues no sé, como más inversión social. Digo que siempre la gente que tiene oportunidades y ocupa su mente en algo, no le da cabida para cosas malas. Entonces es más de favorecer oportunidades laborales, de estudio, para toda esa población, sobre todo allá, como decía Dorley, que hay mucho desplazado, que hay mucha pobreza extrema. Son focos que debe ver el gobierno para dar prioridad y brindar más oportunidades a esta población. Yo creo que parte de esto es el tema estructuralmente. Se tienen que hacer políticas de fondo que solucionen problemáticas de fondo, y aunque es muy complejo, digamos, familias que vienen desplazadas del campo, su único anhelo es volver a ese campo, y por eso también son precisamente por su forma de vida y sus formas organizativas son muy confiadas, porque una cosa es lo que se vive dentro de una ciudad como Bogotá, y otra cosa es lo que se vive en zonas rurales, que todo mundo se conoce con todo mundo, son muy, muy amigos, y esto permitió que la gente que viene todavía con esa, digámoslo así, entre comillas, esa inocencia de sus territorios,
fueran presas para este tipo de prácticas tan aberrantes como los falsos positivos. Bueno, Creo que entonces para cerrar, ajá, finalizando pues, y con lo mismo del tema de la otra película, la conclusión es que Colombia ya es un país que ya más de 50 años sumergidos en el conflicto armado y que todo tiene que ver con el tema político y con temas sociales. Entonces todo siempre va como enlazado y todo va unido. Esto creo que sería como para finalizar, para no sé si algún punto más o muchas gracias a las personas que vieron el video. gracias. ¿Alguien más tiene que dar algún concepto o conclusión del tema tratado el día de hoy? ¿No? No, pues yo creo que nosotros en este momento, digamos, lo hemos dicho todo, de que obviamente, independientemente de la postura política que tú tengas, todos estamos en contra de esa práctica de sometimiento a la que se tuvo la población acá en Colombia, y más la población jóvenes que no, y población vulnerable. El derecho más importante, el derecho a la vida. El Tenemos lo derecho que a la vida. seamos. Muchas Así gracias, es. compañeros. Ok. Gracias. Te envío